ustedes ingresan a sus materias, ¿sí? Y les va a aparecer esa camarita verde, que la materia va a ser farmacología general. Ingresan a la materia, y acá les dice unirse a videoconferencia. Presionan ese botón y se les abre Zoom, nada más, ¿sí? Repetimos, ingresan ustedes a su campus, bajan y van a tener el listado de todas sus materias, las que están cursando ahora. En una va a decir farmacología general, van a tener el área de mensajes, el área de materiales, y esta camarita verde, ¿sí? Eso significa que yo ya empecé la reunión. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Presionar sobre la materia. Y una vez que ingresan a la materia, tienen un botón verde que dice unirse a videoconferencia. Nada más, ¿sí? No es nada raro, no es nada del otro mundo. Solamente eso les quería comentar de cómo lo van a encontrar ustedes, para que no se lleven tal vez ninguna sorpresa o ningún disgusto de que no lo saben hacer. Ahora sí lo saben hacer. Permitir, permitir. Profe, ¿nosotros vamos a tener análisis matemático? No, 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 no. Ah, Era un ejemplo solamente de cómo le van a aparecer las materias. dale. No, zafan. Si tienen análisis matemático, no morir. Yo les pedí. Les va a aparecer la materia y acá les va a aparecer una camarita. Tienen que entrar a la materia Ujú. y les va a aparecer un botón igual a este, solamente que yo tengo que iniciar la videoconferencia. A ustedes les va a aparecer el mismo botón en verde, tocan ahí y listo. Ya está. ¿Sí? Y chau problema. Bien, esas son los anuncios parroquiales que ven. Esta materia es farmacología general, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por farmacología? ¿Qué creen que es? La medicación no es. Algo por el estilo. Algo Es por el estilo. una ciencia que estudia Los fármacos. las drogas y monodrogas de cada medicamento, ¿no? Muy bien. Andan, Eh, andan todos por ahí. Recuerden sí que el módulo ya lo tienen compartido desde el primer día, por eso no les notifiqué nada, ya lo tienen en Classroom desde siempre. Así que basta solamente que lo busquen, lo descarguen y nada más. Al igual que todo, yo no obligo a nadie a que se imprima nada. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen por voluntad. ¿Farmacología no es el que estudia lo que hace la droga en el cuerpo humano? Algo por ahí también, ¿sí? No están todos Que del estudia todo las agarrados. y propiedades de los fármacos en los organismos vivos, dice la bibliografía. Exactamente, ¿sí? Es un poquito de todo lo que dijeron, ¿sí? No estaban del Son todo lejos. disciplinas, ¿Cómo? no son las disciplinas que están más directamente relacionadas con la enfermería, al fármaco, A la enfermería. de la Medicina, enfermería. pero medicina también ve Claro. farmacología, medicina también, instrumentación también, Relación todas de las... modificar alguna función sobre los seres vivos. Algo así, algo así. Eso sería más bien la función propia de los fármacos, ¿sí? Bien, farmacología, ustedes tienen el módulo ese que yo les compartí, que es propio de la universidad. Ese módulo no lo creamos nosotros, sino que lo crean los jefes de cátedra. ¿Bien? Los jefes de cátedra son esas personas que, por supuesto, trabajan en la Universidad Central y son ellos los que consideran lo que debe ir y no debe ir en cada uno de los módulos y los que dicen, tienen que dar esto. Yo soy bastante discrepante de este módulo, porque si bien tiene contenidos interesantes, son contenidos vacíos, y es la realidad. Son contenidos tal vez un poco muy simples, y a mí particularmente cuando leo el módulo me parece que están menospreciando enfermería realmente. ¿Sí? Así que yo les voy a recomendar bibliografía, les voy a subir bibliografía complementaria no obligatoria, que de todas formas se adecúan a lo que propiamente brinda el módulo, ¿sí? Entonces, no es que es algo totalmente distinto, sino que es algo que complementa, es complementaria, y por lo mismo
no hay necesidad de que se lo impriman, sobre todo porque son libros mucho más largos que los que ya les venía recomendando. ¿Sí? Son libros un poco más complejos. Estimo que todos, por estar acá, cursaron ya ciencias biológicas y que la aprobaron, ¿verdad? Buenísimo. ¿Cómo andan con biología? Y es necesario que les pregunte esto. ¿Cómo andan con biología y con química? Mal. Más o menos. Mal, más o menos. ¿Una respuesta positiva al menos? De 10. 10 puntos. Te di- Ah. Ahí está. Con falta de práctica. Bien, buenísimo. Entonces, perfecto. Esta entonces es la oportunidad en la que ustedes pueden empezar a retomar esa práctica y a retomar esa lectura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque farmacología van a ver que Moto G5 se puede dibujar, dejar de dibujar en mi pantalla, por favor, le agradezco. No sé quién es Moto G5, pero me está dibujando la pantalla y te pido por favor que lo borres. Célula procariota y eucariota. Ojalá vuelva a las clases presenciales. Sí, ojalá vuelva a las clases presenciales realmente. Gracias Moto G5 por borrar las cosas. Bien. No solamente van a tener que repasar un poco y tomar esos libros viejos de biología que tienen, y tal vez un poquito de química, no tanto de química por suerte, que es una linda materia igual, y también van a tener que retomar un poco de matemática, que lo vamos a ir viendo más al final de la carrera. ¿Sí? Bien, de la materia, perdón. Bueno, la farmacología, ¿sí? Farmacología general, que es esta materia, tiene varios contenidos dentro. Por ejemplo, empecemos por la definición de lo que es la farmacología, y esto es más o menos algo referido a lo que decían ustedes, ¿sí? Es la ciencia que estudia las acciones de los fármacos propiamente dicho. ¿Sí? La farmacología en sí es la ciencia, al igual que la enfermería es la ciencia enfermera. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros hablamos de un fármaco, de acá en adelante no le decimos más medicamento y tal vez no le decimos más drogas. ¿Sí? Vamos a acostumbrarnos a decirle fármaco a todo aquel compuesto químico que se use para tratar alguna enfermedad, sea cual sea la forma en la que se lo utilice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así nosotros aprendemos y nos acostumbramos a utilizar la terminología apropiada. ¿Sí? Una droga es un fármaco. ¿Sí? Un fármaco es una droga. Un medicamento sigue siendo un fármaco. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a decirle fármaco a toda aquella solución o compuesto químico que se utilice para tratar de alguna u otra forma una enfermedad. ¿Sí? Ahora, la farmacología clínica se diferencia de lo que es la ciencia farmacológica, porque la farmacología clínica justamente estudia qué hace ese fármaco en la clínica. ¿Sí? La clínica es todo lo que se refiere al estudio propio del paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interactúan esas drogas o esos fármacos con el organismo humano? ¿Sí? Puede ser también un organismo animal, por supuesto, pero como estudiamos enfermería, vamos a hablar solamente del cuerpo humano. ¿Sí? Dentro de la farmacología clínica, nosotros nos encontramos con dos grandes primeras clasificaciones, y es un tema bastante amplio para una sola clase. Realmente yo les voy a compartir, si se termina el tiempo volvemos a ingresar con el mismo enlace. Es bastante largo para una sola clase y les voy a compartir un módulo complementario para que tengan de lectura. ¿Bien? La farmacocinética se refiere a grandes rasgos, ¿sí? A todo aquello que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que un fármaco ingresa a nuestro organismo, o al organismo de un animal, o al organismo de un ser vivo, ¿sí? El cuerpo, ¿qué hace? Lo absorbe, lo va a hacer circular por todo el cuerpo, lo va a metabolizar, que de acá en adelante lo vamos a llamar biotransformación, el metabolismo, y finalmente lo va a eliminar. ¿Sí? Entonces, es el cuerpo el que realmente está haciéndole cosas al fármaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que lo absorbe, el cuerpo el que se encarga de distribuirlo, el cuerpo el que lo metaboliza y el cuerpo el que lo elimina. ¿Bien? La farmacodinamia es básicamente lo opuesto. ¿Sí? Sería todo lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Bien? Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, y farmacodinamia lo que
el cuerpo, perdón, el fármaco le hace al cuerpo de una persona, ¿sí? Todo fármaco va a tener que interactuar, por supuesto, con el cuerpo, porque de nada sirve ingerir, por ejemplo, una pastilla, sea comprimido, sea cápsula, un jarabe, o que nos inyectemos alguna solución, ¿sí? Y que no pase nada en el cuerpo, necesariamente tiene que interactuar, ¿bien? Y para eso es importante que nosotros tengamos presente siempre que el cuerpo va a tener un receptor farmacológico, ¿bien? ¿Qué es ese receptor farmacológico? Es el sitio donde ese fármaco se va a dirigir y va a actuar, ¿bien? Ahora vamos a ver lo que es un principio activo y demás, pero nunca se preguntaron cómo hace el fármaco para saber qué es lo que nos duele. Hay muchos memes incluso sobre eso, ¿sí? ¿Cómo sabe una pastilla que me duele la cabeza y no que me duele la espalda? ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay receptores farmacológicos individuales, ¿sí? Para cada una de las células del cuerpo, ¿sí? Esos receptores están distribuidos por todo el cuerpo y una vez que este fármaco ingresa a nuestro organismo, va a tener cierta afinidad con ese receptor, el receptor lo va a captar y por supuesto ahí es donde el fármaco va a cumplir su función, ¿sí? Es básicamente como si estuviéramos hablando de un blanco, vieron los del tiro al arco, y una flecha, ¿sí? La flecha va a ser el fármaco y va a apuntar a donde está el malestar o está el desequilibrio dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Cualquier cosa, me freno. Bien, todos deben recordar esto, ¿sí? Que es la membrana celular, ¿sí? Que está compuesta por su capa lipídica, ¿bien? Con sus colitas hidrófobas ahí en el medio, y con sus proteínas que van a permitir el paso de ciertas sustancias. Si bien a mí no me gusta meterme mucho en otras materias que no corresponden a mi propia materia, es necesario hacer un repaso de esto para que ustedes puedan comprender cómo es que un fármaco puede ingresar a la célula y así cumplir su función, ¿sí? Vieron que transporte transmembrana nosotros tenemos dos, va a ser tenemos uno que es pasivo y uno que va a ser activo, ¿sí? ¿En qué se diferencia el transporte activo del transporte pasivo? Que uno requiere gasto de energía y el otro no. ¿Cuál? El transporte pasivo no requiere gasto de energía para poder transportar esas sustancias y el transporte activo requiere de energía para poder transportarlas de un lado, o sea, desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro de la célula. Perfecto, ¿sí? Tal cual dice Marco. La diferencia es esa, en el transporte pasivo no se necesita de las moléculas de adenosina trifosfato para generar esa energía y que las moléculas pasen de un lado a otro de la membrana celular. Bien, ahora en el transporte activo sí es necesario que el ATP actúe e impulse a esas moléculas, ¿sí? O a esos átomos de un lado hacia otro. ¿Bien? ¿Y de qué lado hacia qué lado los va a impulsar? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? El ATP. De afuera hacia adentro. Exactamente, de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la adenosina trifosfato, que es el ATP, se encuentra dentro de la célula. Entonces no hay forma de que el ATP se encuentre fuera de la célula porque estaríamos en el líquido extracelular. Y el ATP se encuentra en el citoplasma celular que está dentro de la célula. Entonces, para transportar activamente sustancias que requieran gasto de energía, porque es un transporte activo, el ATP, que se encuentra en el citoplasma celular, impulsa, ¿sí? Esas moléculas hacia afuera de la célula. Bien, en el transporte pasivo, las moléculas se encuentran en el líquido extracelular y van a pasar al líquido intracelular. Y ahora vamos a ver por qué tipo de estos de transporte pasivo, por cuál de las formas, ¿sí? Se van a transportar. Es importante saber que la mayoría de los fármacos, ¿sí? Se van a transportar, y todos los fármacos en realidad se van a transportar a través de ese transporte pasivo, ¿bien? Y van a ir a favor del gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque los fármacos tienden a
relacionarse un poco más fácil con esa bicapa lipídica que tiene la membrana celular, ¿sí? Entonces las moléculas de fármaco pueden ingresar a la célula dependiendo del tipo de difusión, siempre a favor del gradiente de concentración, ¿sí? Recuerden, gradiente de concentración favorable es cuando nosotros tenemos mayor soluto y va a pasar a un lugar de menor soluto, ¿sí? En el transporte activo, que es el que decía Marco, cuando se utilizan las moléculas de ATP, el movimiento es inversamente funcional, es decir, va a ir en contra del gradiente de concentración porque va a ir desde donde hay menor cantidad de soluto hacia donde hay mayor cantidad de soluto, ¿sí? Perfecto. Como les decía, casi todos los fármacos, ¿sí?, son ácidos o bases débiles. ¿Recuerdan el gráfico del pH donde el pH normal es de 7,35? ¿Sí? Y si se desviaba hacia la derecha, iba a ser un alcalino, y si se desviaba hacia la izquierda, perdón, iba a ser un ácido o una base débil. ¿Bien? Los fármacos pueden estar en dos formas, sean ionizadas o no ionizadas, ¿sí? Estos no son fármacos, pero solamente se los puse como ejemplo para que ustedes comprendan, o recuerden más bien, qué es una molécula ionizada y una molécula no ionizada, ¿sí? Aquellas moléculas que no están ionizadas, generalmente, ¿sí?, son liposolubles y pueden, por lo tanto, pasar la membrana celular. ¿Bien? Acá tenemos nosotros dos moléculas de agua que no están ionizadas, entonces estas dos moléculas, al no ser ionizadas justamente, tienen esa característica de ser liposolubles, que son solubles en lípidos, y por lo tanto van a traspasar la membrana celular y esa bicapa lipídica, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos estas mismas moléculas, ¿sí?, que son las dos moléculas de agua, y se ionizan, tenemos el hidroxilo, ¿sí?, y este hidronio, y lo que hacen es, se ionizan. Entonces, estas moléculas, al estar ionizadas, porque siguen siendo moléculas, ¿sí?, solamente que ahora están ionizadas por las cargas, no son liposolubles, entonces se les va a complicar un poco más traspasar, ¿sí?, la membrana celular. ¿Bien? Acá tienen un ejemplo de una molécula de agua, de cómo se ioniza, por ejemplo, una molécula de agua, ¿sí?, que tenemos los dos átomos de hidrógeno, el átomo de oxígeno, ¿sí?, con sus respectivas cargas, el hidrógeno siempre con carga positiva, el oxígeno siempre con carga negativa, y si se ionizan, ven que va a quedar el negativo del oxígeno por un lado, y un átomo suelto de hidrógeno cargado positivamente por el otro, ¿sí? Entonces, esto sería agua ionizada, ¿bien?, que es básicamente lo mismo que pasa acá. Acá se forma un hidroxilo y acá se forma un hidronio. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, gracias. Buenísimo. Bien. Este gráfico no se llega a ver del todo. Voy a sacar la pantalla completa porque no me deja ver todo lo que quiero que se vea. ¿Sí? Bien, si ustedes recuerdan, esta es la bicapa lipídica que nosotros tenemos en la membrana celular, ¿sí? ¿Qué características tiene esto? Recuerdan que esas cosas... Y les decía, recuerdan que esas colitas que se encuentran dentro de la bicapa lipídica, ¿sí?, son hidrófobas, no son hidrófilas, sino que son hidrófobas y por lo tanto van a repeler al agua. ¿Bien? Eso es solamente una consideración previa a todo lo que viene después. ¿Qué pasa? Para que estas moléculas de los fármacos, ¿sí?, puedan atravesar... Alguien que está comiendo una galletita, por favor, silencie el micrófono. Gracias. Muy amable. O abra el paquete lejos del micrófono. Me perdí. Acá, estábamos acá, ¿sí? Para que esas moléculas que se encuentran en el líquido extracelular, ¿sí?, el LEC es el líquido extracelular, LIC, líquido intracelular, pavada, pero deberían saberlo. Para que esas moléculas que se encuentran, ¿sí?, fuera del, o dentro realmente del líquido
extracelular, ¿bien? Y quieren atravesar esa bicapa lipídica para entrar dentro de la célula a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? Acá tenemos cómo va ese gradiente de concentración: mayor cantidad de soluto, los puntitos verdes; menor cantidad de soluto, los puntitos verdes. ¿Sí? ¿Qué características tienen que tener estas moléculas, ¿sí?, que se encuentran acá afuera de fármacos para atravesar la membrana? Por ejemplo, tienen que ser inicialmente liposolubles. Por otra parte, tienen que ser no polares y además tienen que tener un bajo peso molecular. ¿Sí? Recuerdan que el peso molecular nosotros lo calculábamos justamente tomando cada uno de los átomos de una molécula, sumando su peso molecular individual de cada uno, ¿sí? Y ahí es donde tenemos el peso molecular de una molécula completa. ¿Bien? Y por supuesto, no tienen que estar cargadas eléctricamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si están cargadas eléctricamente va a pasar lo que pasaba en la diapositiva anterior, que se ionizan. ¿Sí? Recuerdan que ionización viene de iones. Iones que son átomos o moléculas cargados eléctricamente. ¿Sí? Los iones con carga positiva son los cationes y los iones con carga negativa son los aniones. ¿Bien? Una vez que la molécula no tiene carga, es neutra o una molécula estable. ¿Sí? Solamente les quería refrescar eso. Entonces es importante que no estén cargadas eléctricamente porque no van a poder pasar. ¿Bien? Entonces, para que estos fármacos que ya cumplen con todos estos requerimientos puedan pasar, ¿sí?, van a tener que adherirse a la membrana celular, y hay un procedimiento que se llama difusión simple. ¿Sí? La difusión simple es cuando esa molécula se puede difuminar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque tiene todos estos requisitos. ¿Sí? Entonces, podemos decir y podemos afirmar y estar totalmente seguros que la velocidad de difusión va a ser directamente proporcional a la permeabilidad que tenga la membrana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la membrana va a dejar de ser permeable cuando pase algo que no se encuentra acá. Por ejemplo, que no sea liposoluble, que sea polar y que sea de alto peso molecular. Y por supuesto, que se encuentre cargada eléctricamente. Si pasa alguna de estas, la permeabilidad de la membrana va a cambiar. ¿Bien? Entonces, mientras más permeable sea la membrana, más rápido se van a difuminar esas moléculas desde el extracelular hacia el intracelular. ¿Sí? Ahora, eso es lo que nosotros conocemos como difusión simple. ¿Sí? Eso pasa con moléculas que son chiquitas, que son moléculas simples, no son moléculas para nada complejas, y por lo tanto tienen esa simplicidad de poder pasar sin ningún tipo de ayuda. ¿Bien? Ahora, hay otro procedimiento dentro del transporte pasivo que se conoce como difusión facilitada. ¿Sí? Si la recuerdan, la difusión facilitada no es directamente a través de la capa bicapa lipídica propiamente dicho, sino que es a través de proteínas que actúan como canales. ¿Sí? Tenemos dos tipos de paso de las moléculas desde el extracelular hacia el intracelular a través de proteínas. ¿Sí? Si seguimos hablando de el transporte pasivo, vamos a tener esta difusión facilitada a través de los canales proteicos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Son canales que simulan ser puentes, ¿bien?, que se van a encontrar cerrados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se encontrara abierto, tranquilamente pueden entrar y salir según mejor les parezca a cada una de las moléculas. ¿Bien? Y la intención es que no pase eso justamente para que se mantenga un equilibrio intra y extracelular. Si no sería un despiole. ¿Bien? Entonces, ese canal proteico, ese canal de proteínas, se encuentra cerrado y solamente se va a abrir ante algún estímulo, o sea, un estímulo eléctrico, ¿sí?, propio de un estímulo nervioso, o sea, un estímulo químico propio de un fármaco. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con esto? En la parte superior, por así decirlo, ¿sí?, de estas proteínas, de este canal proteico que se encuentra en contacto con el líquido extracelular, ¿sí?, se encuentran aminoácidos polares. ¿Bien? ¿Qué es lo que le va a permitir justamente la permanencia dentro del líquido extracelular? Y por lo contrario, el otro extremo van a ser aminoácidos no polares, ¿sí?, justamente para estar en el contacto con el agua. ¿Bien?
con el agua que se encuentra dentro de la célula. Tenemos el transporte activo, que es lo que no vamos a ver ahora porque no nos interesa, solamente nos interesa el transporte pasivo, ¿bien? Y nosotros, dentro del transporte pasivo y de la difusión facilitada, tenemos otro paso, que es a través también de proteínas, pero no es un canal proteico como este. Ven que acá en el canal proteico incluso se ven las liñitas como un caminito de que pasa tranquilamente, ¿sí? Acá no. Acá hay enzimas, ¿sí? Hay proteínas propiamente dicho, que son transportadoras o se llaman carrier, ¿sí? Son proteínas carrier. Carrier en inglés justamente significa transportador. ¿Qué significa? Esas proteínas se van a unir a esas moléculas de fármaco que se encuentra acá, ¿bien? En el extracelular y los va a conducir hacia adentro, ¿sí? Hacia el líquido intracelular. No es que se abre la compuerta como acá y los deja pasar, sino que los toma, los lleva, los suelta, ¿sí? Y realiza, por supuesto, también el procedimiento inverso en caso de que sea necesario. Pero lo importante es saber que las carrier van a realizar esto, van a tomar la molécula del fármaco, la van a conducir y la van a soltar, ¿sí? Y acá solamente lo que pasa es que con un impulso, sea eléctrico o químico, se va a abrir esa compuerta y van a entrar y salir tranquilamente. ¿Bien? En el transporte pasivo, recordemos que siempre se va a mover a favor del gradiente de concentración. Siempre. De mayor cantidad de soluto a menor cantidad de soluto, cosa que pasa al revés en el transporte activo, de menor soluto a mayor soluto, pero esto olvídenselo. ¿Bien? Entonces, ¿qué diferencia tienen, ya que estamos hablando acá de que estas son proteínas, y acá hay moléculas que quieren pasar acá, ¿por qué no pasan todas por esta que es más fácil? ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay moléculas que son mucho más complicadas, son moléculas más complejas y no son tan simples como las anteriores que habíamos visto, ¿sí? Como por ejemplo los aminoácidos, los azúcares e incluso los iones, que son estas moléculas cargadas eléctricamente. ¿Qué particularidad tienen? ¿Sí? Como esta colita es hidrófoba, ¿sí? Va a tender a repeler todo lo que esté vinculado al agua, ¿verdad? Si no sería hidrófila. Si tiene afinidad al agua, se amiga, no pasa nada, si venís, pasa tranquilo. Pero como estas colitas son hidrófobas, van a repeler toda molécula que se asocia al agua. ¿Y cuáles son las moléculas asociadas al agua? Estas. Los aminoácidos complejos, los azúcares y los iones cargados eléctricamente. ¿Qué pasa? Tienen unos radicales polares en sus extremos y eso va a causar que se formen muchos puentecitos de hidrógeno entre una y otra molécula. Es decir, supongamos que esta es una molécula de azúcar y que esta es una molécula de agua. Esta es otra molécula de agua y esta es otra molécula de agua, ¿sí? Esta molécula de glucosa en sus extremos va a tener radicales polares, es decir, que va a tener un átomo, ¿sí?, particular, que generalmente es el hidrógeno, que lo que va a hacer es formar puentes de hidrógeno con esta molécula de agua, a su vez con esta y a su vez con esta. Entonces, esa molécula de glucosa va a estar muy asociada al agua, ¿sí? Al estar muy asociada al agua, cuando quiera pasar esta bicapa lipídica, acá se encuentra con algo que no le gusta el agua, entonces no va a poder pasar, ¿sí? Lo mismo pasa con los aminoácidos, exactamente lo mismo, y con los iones, porque los iones también se envuelven de moléculas de agua. Entonces, por ese simple hecho, esas moléculas pasan a ser todavía mucho más grandes, justamente por esos puentes de hidrógeno que se forman, y van a necesitar a esta proteína carrier, ¿sí?, que les va a decir, bueno, sos una molécula muy grande, vení, yo te llevo. Funciona como un Uber, sube acá, baja acá y chau problema, ¿sí? Acá pasa con unas moléculas un poco menos complejas, ¿sí? Entonces, si nosotros, a ver si ya lo puedo poner en grande, sí. Si nosotros nos imagináramos que esta es nuestra bicapa lipídica, ¿sí? Acá tenemos unos ejemplos de moléculas que sí podrían pasar y moléculas que no pueden pasar por sí solas, ¿sí? En la difusión simple, nosotros tenemos, por ejemplo, la molécula de agua, dióxido de carbono, etanol y éter, ¿bien? Estas moléculas, al ser simples y de bajo peso molecular, sí pueden pasar, ¿bien? Entonces, dióxido de carbono pasa tranquilo,
agua, pasa tranquilo, éter, etanol, pasen tranquilos, difusión simple. ¿Sí? Ahora, si quisiéramos hacer también difusión simple con un ion, con un catión de sodio, no podríamos. Con un catión de calcio no podríamos, y con un anión de cloro tampoco podríamos. ¿Por qué? Es muy gracioso, se escucha un pajarito de fondo. ¿Por qué estos dos iones, cationes, y este anión de cloro no pueden pasar por difusión simple? Porque tienen agua y les repele. Por lo que dijeron los dos. ¿Sí? Uno, porque están cargados eléctricamente. ¿Sí? Este tiene carga positiva encima por 2, y el cloro tiene carga negativa. Entonces, por difusión simple no van a poder pasar. Y lo que decía la compañera también, porque todos los iones, sean aniones o cationes, tienen afinidad por el agua, entonces van a estar recubiertos de moléculas de agua, ¿sí? Y se van a transformar en moléculas más complejas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Y los aminoácidos, esta es la estructura básica de los aminoácidos, no es uno en particular, sino que en general son así? ¿Por qué estos no pueden pasar si no tienen carga? ¿Son complejas? Porque son complejas. ¿Y eso qué tiene que ver? Está bien, porque son complejas, pero ¿qué causa eso? ¿Qué problema me trae? Puede empezar a explicar todo de vuelta. Justamente lo que hablábamos en esta diapositiva. No tienen bajo peso molecular. ¿Por qué? Miren cuántos átomos tenemos acá. Miren ok. cuántos átomos tenemos acá, cuántos átomos tenemos acá y cuántos átomos tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuántos átomos tenemos acá? Tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14. 14 átomos individuales que van a formar una molécula grande, una macromolécula. ¿Bien? Ajá. ¿Qué problema me va a traer eso? El peso molecular va a ser mayor. Sí. ¿Y qué otro problema me va a traer eso? Los hidrógenos, ¿sí? Acá al final, ¿qué van a causar? Un puente de hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo funcionan los puentes de hidrógeno? Tenemos acá abajo la molécula de agua. Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. H2O. Este hidrógeno se va a unir con esta molécula. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta molécula de glucosa altamente unida a muchas moléculas de agua. Tenemos una bicapa que es hidrófoba en el medio, entonces nos va a repeler todo eso. Lo mismo con los aminoácidos. Esta es la estructura básica. Entonces, difusión simple van a pasar estas. Difusión facilitada, ¿sí? Van a necesitar estas, por ejemplo, o las carrier, ¿sí? O los canales proteicos, ¿bien? Independientemente de cómo se presente la situación, ¿sí? Este es un claro ejemplo, un poquito menos engorroso que este, de por qué a veces necesitamos las carrier y a veces no, ¿sí? Porque a veces necesitamos cualquiera de estas proteínas y a veces no, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá pasan de una y acá van a necesitar ayuda. Por eso tenemos la difusión simple, pasa tranquilo, y la difusión facilitada porque hay algo que me lo facilita. ¿Y qué es eso que me lo facilita? Las proteínas, ¿sí? Por supuesto que acá en el medio tenemos colesterol y toda la perolata, que es lo que le da la estructura a la... ¿Sí? Profe, pero esto es re difícil. Es ciencias biológicas. Es básicamente lo que ya vieron de bicapa lipídica, membrana celular, líquido intracelular, extracelular y transporte Ay, a pero través esto de ya la me lo membrana. olvidé, profesor, ya me lo olvidé. Pasaron 4 meses. Y sí, soy de memoria a corto plazo. Bueno, retome lectura. Tienen tiempo, quédense tranquilos. De Para todas eso formas, más biología, otra cosa. ¿cómo? De todas formas, esto es un repaso. Esto no es nada nuevo. O sea, esto es un repaso de contenidos de biología básica. Solamente se los refrescaba para que entiendan por qué la difusión simple pasa en los fármacos. ¿Sí? Nada más. Bueno, usted lo explica re lindo, todo muy armonioso. Yo hoy le pregunté si podía grabar y no escuché qué me dijo.
O sea, ¿puedo grabar con mi computadora su clase para después poder verla de vuelta? Porque yo ya me olvido enseguida de todo. Por supuesto, tu computadora, ¿por qué no? Ahí está. Gracias, compañero. Pero sí, graben, chicos, si es su computadora. Saquen captura de pantalla si es su dispositivo. No hay problema. Bien. Seguimos. Anteriormente habíamos hablado de farmacocinética y farmacodinamia, ¿sí? Y hablábamos de que la farmacocinética es lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. ¿Bien? Si nosotros hablamos de los componentes propios de la farmacocinética, tenemos que son 4. ¿Sí? ADME significa absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Sí? Vamos a ver cuál es cada una. La absorción, ¿sí?, se refiere justamente a cuando el fármaco entra al cuerpo, ¿sí?, cuando entra al organismo. ¿Qué pasa? ¿Se absorbe directamente? No. Tienen que pasar ciertos procesos antes de que ese fármaco se absorba, ¿sí? ¿Ustedes en anatoficio ya vieron sistema circulatorio? Desconozco, pregunto para saber. No, por el momento no. Por el momento no. Bien. Les comento a grandes rasgos qué es lo que pasa acá. Nosotros en el sistema circulatorio, ¿sí?, tenemos 2 tipos de circulación, lo que se conoce como circulación menor o circulación pulmonar, ¿sí?, o circulación mayor, o también circulación sistémica. ¿Sí? ¿Qué es esto? Vamos a ver si... Espérenme que les busco una imagen así me entienden mejor. Un segundo nada más. Es solamente para que entiendan algo. Circulación mayor y menor. ¿Dónde estás, cuerpito? Acá tenemos. Ahí está. Esto, ¿sí?, serían los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Bien, básicamente. No les voy a hacer una clase de esto porque le corresponde a otra materia, pero para que entiendan de qué les estoy hablando solamente. Acá tenemos el corazón. Estos serían cada uno de los pulmones, ¿sí? Esto sería desde mitad del tórax, tronco y miembros inferiores, y esto sería cabeza. ¿Sí? Todo lo que está en rojo es arteria, todo lo que está en azul es vena. Solamente para que entiendan, esto que está acá arriba del corazón se llama vena cava superior, y esto que está acá abajo se llama vena cava inferior. ¿Qué pasa? Toda la sangre del cuerpo, ¿sí?, la sangre carboxigenada, que es la sangre que ya utilizó el cuerpo, va a través de las venas, que están representadas por el color azul, ¿sí?, hacia el corazón. Las venas siempre llevan sangre al corazón. Y las arterias sacan la sangre del corazón y la distribuyen, ¿sí? La distribuyen, se gasta, y esa sangre carboxigenada, ya usada, viene al corazón. Del corazón pasa a los pulmones, ¿sí? Se produce el intercambio gaseoso, de los pulmones vuelve al corazón, ¿sí?, y del corazón se eyecta a través de las arterias otra vez y vuelve a comenzar todo ese círculo, ¿sí? Ingresa al corazón por acá, ingresa al corazón por acá, del corazón pasa a cada uno de los pulmones, acá se produce el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno, vuelve al corazón y el corazón se encarga otra vez de mandarla a todo el cuerpo. Y así se repite de 60 a 100 veces por minuto, ¿sí? Frecuencia cardíaca. Sí. ¿Sí? Cada vez que el corazón late es porque está haciendo todo eso, llenando y vaciando. Mayor y menor, ¿no? Y Exacto. el medicamento que iría por la circulación no oxigenada, por vena, ¿no? Ahí vamos. Ah, Circulación mayor es lo que pasa en todo el cuerpo. ¿Sí? Circulación menor es lo que pasa entre corazón y pulmones. sí. ¿Sí? Desde que se carga acá la sangre, va a los pulmones, se intercambia el gas y vuelve. Eso es solamente circulación menor. Circulación mayor es que la sangre recorra todo el cuerpo y que de todo el cuerpo
vuelva al corazón. ¿Sí? Eso sería circulación mayor y esto solamente circulación menor. ¿Bien? Eso es lo que les quería comentar con respecto a circulación mayor y menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fármaco ingresa por cualquiera de las vías de entrada que tiene al cuerpo, ¿sí? Sea una pastilla, sea una inyección, sea inhalado, sea lo que sea, ¿bien? Y se considera que se absorbe una vez que pasa la circulación sistémica. ¿Sí? La sistémica es la circulación mayor. ¿Bien? Entonces, el fármaco tiene que entrar al organismo por cualquiera de esas formas, sea una pastilla, sea una inyección, sea lo que sea. Se tiene que liberar esa forma farmacéutica. ¿Qué significa esto? Una pastilla por sí sola no tiene ninguna función hasta que se disuelva y se pueda absorber. ¿Sí? Entonces, se tiene que romper esa forma, se tiene que diluir completamente esa forma de presentación y se tiene que absorber en el cuerpo. ¿Cómo se absorbe? Cuando pasa la circulación sistémica, es decir, cuando va a todo el cuerpo. ¿Sí? Por eso les quería explicar circulación mayor y menor antes que nada. Algo que lo van a encontrar en el módulo, pero un poquito apartado de acá y realmente va en lo que es absorción. Se los agregué en rojo, que es la biodisponibilidad. ¿Sí? ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la porción del fármaco que realmente llega al sitio de acción. ¿Qué es esto? Imaginemos que esta O es una pastilla. ¿Sí? Y una pastilla no es 100% fármaco, no es 100% droga, sino que tiene almidón y tiene otros componentes para mantenerla justamente en esa forma sólida, ¿no? Sí. Entonces todas esas cosas, como no tienen un principio activo, no tienen una funcionalidad farmacológica, se rompen y se disuelven, y después posteriormente se van a eliminar. ¿Bien? Entonces, de toda esta pastilla que nosotros consumimos, supongamos que solamente la mitad droga que a mí me va a hacer efecto. Bien, entonces la biodisponibilidad se refiere a eso, a qué porción de ese fármaco que a mí me está ingresando a mi organismo realmente. ¿Sí? Hay fármacos que tienen mayor biodisponibilidad y hay fármacos que tienen menor biodisponibilidad. ¿Sí? Aquellos que tienen mayor biodisponibilidad van a ser los inhalados, les van a seguir los endovenosos, y a menor biodisponibilidad le van a seguir las pastillas, justamente por esto que les acabo de explicar. ¿Bien? Mientras más simple sea y más fácil se pueda absorber, mayor biodisponibilidad va a tener. Mientras más raro o complejo sea y más contenido pierda, menor va a ser su biodisponibilidad. ¿Sí? Segundo paso, la D, la distribución. Una vez que el fármaco ya está, se disuelve, se absorbe, ¿sí? Y llega al torrente sanguíneo, pasa a distribuirse por los líquidos intersticiales o intracelular. Recuerden que intersticial es lo mismo que decir extracelular, ¿sí? Entonces, una vez que el fármaco llega y se distribuye a estos dos líquidos, ¿sí? Se llama distribución. Porque previamente tenía que pasar esto. Si no se absorbe, no se puede distribuir. ¿Bien? Por eso son las siglas. Necesariamente se tienen que cumplir. ¿Sí? Entonces el fármaco se distribuye a todo el líquido intra y extracelular. Cuando nosotros hablamos de la M, que sería el metabolismo, ¿qué dijimos que lo vamos a llamar biotransformación? ¿Sí? La biotransformación se refiere a cuando ciertas enzimas que nosotros tenemos en el cuerpo, las enzimas también lo vieron en biología, ¿sí? Esas enzimas lo que van a hacer es biotransformar a estos fármacos o lo van a metabolizar, ¿sí? Para que alguna porción pueda ser utilizada y otra porción pueda ser eliminada. ¿Sí? ¿Qué es esto? El metabolismo lo que va a hacer es, va a tomar ese fármaco y va a decir, bueno, vos me servís, vos no me servís. Así de simple. ¿Sí? El metabolismo, lo que sí sirve, lo va a mandar a ese sitio de acción. Lo que no sirve, lo va a transformar en algo que se llama metabolitos, ¿sí? O metabolitos inactivos. ¿Qué son estos? Son los residuos de ese fármaco.
lo que ya no sirve de ese fármaco y lo tengo que eliminar de mi cuerpo. Como por ejemplo, ese almidón que estuvimos hablando, ¿sí? Ese almidón al cuerpo no le sirve para nada, entonces lo va a tener que eliminar. ¿Bien? Hay varias vías de eliminación, ¿sí? Principalmente son los riñones los que eliminan la mayoría de los fármacos, pero el órgano que más biotransforma algún fármaco o que más metaboliza, ¿sí? Es el hígado. ¿Bien? Los fármacos siempre pasan por el hígado porque tiene mayor cantidad de enzimas metabólicas que van a trabajar o van a utilizar lo que sirve del fármaco y eliminar lo que no sirve. ¿Sí? Entonces tenemos absorción, que entra y se absorbe, distribución, que se distribuye a todos los líquidos del cuerpo, metabolismo, se toma lo que sirve, lo que no sirve, metabolitos para desecho. En resumen. ¿Sí? Y la eliminación, que es el último paso, que sería la E, es justamente eso, eliminar los excesos o las inutilidades de estos fármacos a través de diferentes vías. Puede ser, por ejemplo, la orina, ¿sí? Que ya lo estuvimos hablando, los riñones filtran esas cosas que no sirven y la van a eliminar a través del sistema digestivo, la van a llevar al sistema digestivo, el sistema digestivo lo va a transformar en materia fecal y lo va a eliminar, ¿bien? Y los contenidos líquidos que puede eliminar, los va a eliminar a través de orina, ¿sí? Pero no solamente eso, también como órganos excretores, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de excretor o excreción, estamos hablando de eliminación. En general, en todo lo que es ciencias de la salud, cuando escuchen excreción, significa eliminación. ¿Sí? Así que sepan ya que es un sinónimo y esto se lo van a encontrar mucho más que esto. ¿Bien? Los órganos, los pulmones también son órganos excretores. ¿Por qué? Porque eliminan, por ejemplo, los fármacos inhalatorios. ¿Sí? ¿Por qué otras formas o por qué otras vías se pueden excretar estos fármacos o estos metabolitos? A través de la bilis que produce el hígado y la vesícula biliar, ¿sí? Las vías intestinales, que ya estuvimos hablando, se transforman en materia fecal. Obviamente que no se van a reabsorber esos desechos porque son desechos y el cuerpo los quiere eliminar. Y algo muy importante también es que se excretan fármacos, ¿sí? A través de la leche materna. Y esto es lo importante de, si estás embarazada, no ingieras determinados fármacos. ¿Por qué? Porque los vas a excretar por la leche y eso no es un problema para vos, sino es un problema para el bebé que está lactando. ¿Bien? Por eso se les recomienda tanto a las embarazadas que tengan un control estricto de los fármacos que utilizan y que de cada uno que vayan a utilizar consulten previamente al médico a ver si lo pueden tomar o no. Por supuesto que se va a priorizar costo-beneficio. Si sabemos que es muy perjudicial para tu bebé, si lo excretas por leche materna, pero que lo necesitas para vivir, por supuesto que se te va a dar, ¿sí? Si el costo es menor, el costo es mayor que el beneficio, no te lo vamos a dar, porque vas a perder más de los beneficios que vas a tener, ¿sí? Entonces, es cuestión siempre de consultar al médico qué fármacos se pueden utilizar durante el embarazo y cuáles no. Bien. De todas formas, ahora vamos a ver un método que ustedes tienen para identificar cuáles sí y cuáles no. Se los voy a acercar. Quedan 8 minutos. Si se corta, volvemos a ingresar un poquito más y salimos. Cuando nosotros hablamos de semivida o de tiempo de vida media, ¿sí? Esto T medio significa tiempo de vida media, nos estamos refiriendo al tiempo, ¿sí? Que tarda o que necesita la concentración plasmática dentro del plasma, ¿sí? De un fármaco para disminuir a la mitad. ¿Qué significa esto? Una vez que el fármaco ingresa al cuerpo, vieron que se absorbe y que después se distribuye al líquido intra y extracelular, que es lo que vimos hace 2 diapos. Vamos a tener concentración dentro del plasma de ese fármaco, por eso nos referimos a concentración plasmática. El tiempo de vida media significa la mitad del tiempo
que necesita este fármaco para disminuir a la mitad. ¿Sí? Es decir, si yo tomé una pastilla, ¿sí? La vida media va a ser el tiempo en que va a tardar para que esa concentración de todo el fármaco que yo tenga me quede la mitad. ¿Sí? Si yo tengo 100 miligramos de algo en plasma, el tiempo de vida media va a ser el tiempo de vida media que me va a determinar que tengo 50. ¿Por qué? Porque disminuye a la mitad de esa concentración plasmática. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un gráfico y lo van a entender un poco mejor. ¿Para qué sirve el tiempo de vida media? Se preguntarán. Sergio, esta estupidez, ¿para qué es? Bueno, se refiere, tal vez ustedes cuando vieron un prospecto de algún fármaco que compraron, ¿sí? En una parte del prospecto decía posología y modo de administración. ¿Sí? Si no lo vieron nunca, tomen un prospecto y lo van a encontrar que dice posología. La posología se refiere a la dosis. ¿Cuánta dosis tenés que tomar según tu peso, según tu edad, según tus antecedentes, según lo que sea? ¿Bien? Entonces, el tiempo de vida media es necesario justamente para calcular esto. ¿Qué dosis yo le tengo que dar a una persona? ¿Sí? ¿Por qué? Miren este gráfico. ¿Sí? Cada una de estas curvitas celestes representa, por ejemplo, la toma de un comprimido. Supongamos paracetamol. ¿Sí? Yo tomo paracetamol, un comprimido, ¿bien? Empieza a hacer efecto, llega a su pico máximo de efecto y disminuye. ¿Bien? Entonces, podríamos decir que este es el tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque a partir de acá es donde empieza a disminuir. ¿Sí? Ahora, yo tomo, por ejemplo, paracetamol 1 gramo cada 8 horas, por ejemplo. ¿Sí? Tomo uno. ¿Bien? Llego a las 8 horas y empieza a disminuir. 8 horas, tomo otro. 8 horas, tomo otro. ¿Bien? Y hay un punto que a la cuarta repetición, ¿sí? de este ciclo que yo empecé, es donde se empieza a mantener una estabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa esta estabilidad? Que a partir de acá es donde el fármaco se va a mantener constante. Seguramente habrán escuchado alguna vez, no, pero ¿cómo vas a cortar los antibióticos? Tenés que volver a empezar. ¿Sí? Es justamente por esto. Porque si nosotros empezamos acá, tomamos la segunda pastilla, más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, si ustedes, no sé, por ejemplo, les duele la cabeza, toman una pastilla, ¿bien? Y dicen, no me hizo nada la pastilla, es justamente la acción, llegaste al pico para que un fármaco te empiece a hacer efecto, se tienen que producir entre 3 y 4 repeticiones para que esa vida media se estabilice. ¿Sí? De ahí viene la importancia de administrar los fármacos siempre a la hora indicada. Si te dicen a las 8, es a las 8. ¿Sí? ¿Por qué? Si te dicen a las 8 y vos lo hiciste a las 10, esta cadena se cortó. Y hay que volver a empezar. O va bajando, ¿no? Va bajando esto y si vuelve a empezar, empieza de acá, y de acá, y de acá, y de acá, y de acá hasta que se estabiliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejamos que ese potencial de acción baje, disminuya más. Y si queremos volver a repetir todo, lo tenemos que hacer hasta que nuevamente se estabilice. ¿Sí? De ahí viene la responsabilidad de enfermería de si te dicen administrarlo a tal hora, es a tal hora. No es ni antes ni después. ¿Sí? Por supuesto que hay un margen que se llama rango terapéutico que tenés entre 20, 30 a 40 minutos de una toma y otra. ¿Sí? Por ejemplo, si te tocaba a las 8 y lo tomaste 7 y media, estás en el rango. Si te tocaba a las 8 y lo tomaste a las 3 de la tarde, te fuiste en tacho y no lo tenés, o sea, deberías volver a empezar. ¿Se entiende? Más adelante vamos a ver lo que son los 5 correctos de
farmacología, que es paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, forma correcta y hora correcta. ¿Sí? Y ahí justamente tenemos esto de la hora correcta, para mantener el tiempo de vida medio. ¿Sí? Que ya vimos es después de entre 3 y 4 semividas. ¿Sí? La semivida sería esto, la mitad donde empieza a disminuir. Llega hasta la mitad y empieza a disminuir. Entonces acá tenemos la vida media. ¿Sí? Sí. Sí, por supuesto. Porque si nosotros ingerimos alcohol, ingerimos alcohol, ingerimos alcohol, ingerimos alcohol, vamos a crear cierta tolerancia al alcohol. ¿Sí? Lo mismo pasa con las drogas que se usan como psicoactivos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que se inicia en el mundo de cualquier droga, marihuana, cocaína, paco, la primera vez lo va a aniquilar. ¿Sí? Y a medida que va consumiendo más y más y más, si bien no actúa de la misma forma, pero actúa de una forma similar, ¿sí? El cuerpo crea algo que se llama tolerancia. ¿Sí? Esa tolerancia es el techo, significa que este techo va aumentando y siempre vas a necesitar más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo genera tolerancia o genera resistencia. Entonces vas a necesitar mayor cantidad de dosis para generar el mismo efecto. ¿Sí? Y ese también es un problema, por ejemplo, con los antibióticos. Hay gente que toma antibióticos por un dolor de muela. ¿Sí? Esperen, queda un minuto. Corto y vuelvo a entrar. Personas que toman antibióticos por un dolor de muelas. ¿Por qué? Vaya uno a saber quién le habrá dicho esa genialidad, pero no es necesario salvo que sea una infección bacteriana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tomamos antibiótico porque sí, tomamos antibiótico porque sí, tomamos antibiótico porque sí, y en un momento nuestro cuerpo va a crear cierta resistencia a esos antibióticos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ingresamos a un hospital, terminamos internados, ¿sí? Y efectivamente necesitamos un antibiótico? Nuestro cuerpo no le va a dar bolilla porque generó esa tolerancia, ¿sí? Creó ese techo donde vas a necesitar antibióticos de amplio espectro, antibióticos que abarquen más enfermedades, e incluso combinar distintos antibióticos para tratar algo simple. ¿Sí? Y ese es el problema. Si nosotros en casa tomamos antibiótico porque sí, estamos generando resistencia antibiótica y nada más. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con el autoconsumo o recomendar tomar antibióticos porque sí. ¿Bien? Si no está demostrado que es bacteriano, estás gastando plata y le estás haciendo mal a tu cuerpo. Todo mal. Todo mal. ¿Sí? Sí. Tiempo de vida media. Sí, sí. Igual yo les voy a compartir. Les voy a compartir igual el capítulo 1, así no se asustan porque el libro tiene 2000 y pico de páginas. Pero les comparto el capítulo 1 que habla de farmacocinética y farmacodinamia. ¿Sí? En general, cualquier gráfico igual es el mismo, porque está hablando de la vida media, pero les paso este libro que es, a mi criterio, excelente. Se los comparto igual y bueno, lo tienen ahí. Si no, les paso todo el libro y les recomiendo solamente lean el capítulo 1, no lo impriman, porque tiene un montón de cosas muy técnicas que tal vez ni nosotros entendemos, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, está más que claro, ¿sí? Este gráfico también lo encuentran ahí, ¿bien? ¿Qué es esto? Este gráfico lo que representa es lo que se llama la ventana terapéutica, ¿sí? Y se explica de la siguiente forma. Nosotros ingerimos un determinado fármaco, ¿sí? Todo este recuadro que se encuentra acá abajo se lo conoce como periodo de retraso, periodo de retardo, periodo tardío. ¿Qué es esto? Es tiempo que pasa sin que el fármaco a nosotros nos haga efecto, ¿sí? Supongamos, no sé, una sola pastilla porque me duele la cabeza y me quiero tomar un paracetamol, ¿sí? Bueno, pasa una hora, pasan 2 horas y decís, no me hizo nada este paracetamol, esta marca es una porquería. Vieron que lo primero que se hace
es hablar mal de laboratorio, cuando la droga es siempre la misma, ¿sí? Sea Pfizer o sea Bayer, siempre va a ser la misma droga, el paracetamol. Bueno, ese periodo es donde el fármaco no nos hace efecto, este periodo de retraso. Hasta que llega un punto de quiebre donde sí, el fármaco empieza a hacer efecto, ¿bien? Y empieza y mantiene ese efecto en este espacio, ¿bien? Va a llegar el potencial de acción, ¿sí? Que es el pico máximo de efectividad de este paracetamol que yo tomé para que me duela la cabeza, para que me calme el dolor de cabeza. Es decir, lo tomo y a las 2, 3 horas, ¿sí? 4 horas tal vez, va a empezar el efecto máximo de liberación analgésica que tiene este paracetamol. Bien, una vez que llega al pico máximo, ¿qué encuentran ustedes acá? Justo. La vida media. La vida media, ¿sí? A partir de ahí, cuando llega al efecto máximo, empieza a disminuir. ¿Bien? Empieza a disminuir la concentración plasmática, significa que todo este espacio azul que yo tengo hasta acá, sigue estando en plasma, y sigue siendo analgésico, ¿sí? Sigue calmando, solamente que calma menos, ¿sí? La vida media sería 8 horas o Sí. 4 horas. 4 horas cuando empieza a hacer efecto, el pico máximo llega a las 6 a 8 horas. Sí. Se puede extender hasta 12, dependiendo del cuerpo del paciente, ¿sí? Porque va a depender de, se calcula por miligramos por kilo todos los fármacos, o microgramos por kilo, ¿sí? Pero entre 6 a 8 o incluso hasta 12 horas, ¿bien? Y de ahí todo esto empieza a disminuir. Todo este espacio celeste sigue estando en plasma, solamente que el efecto va a ser menor, ¿bien? Hasta que llega a este punto, ¿bien? Todo, por supuesto, si nosotros tomamos 2 paracetamoles, lo que va a pasar no va a ser esto, sino que esto va a crecer un poco más todavía. ¿Por qué? Porque se potencian. Ahora vamos a ver lo que es sinergia. Debería alargarse. O debería mantenerse igual, porque si los tomás juntos, el periodo de retraso va a ser individual para cada una. Entonces va a ser igual. Solamente que la concentración plasmática, cuando se libere esa concentración de paracetamol en sangre, el efecto máximo va a ser mayor. ¿Sí? Ese es el tema. Bien, el efecto máximo va a ser mayor, pero ese es el tema. A eso iba. Todo este periodo que nosotros tenemos acá, desde que empieza a hacer efecto, tenemos el pico máximo y llegamos hasta este punto que ahora vemos que es todo el tiempo que dura la acción del fármaco. ¿Sí? Toda la acción analgésica de este paracetamol va a empezar acá y va a terminar acá. Porque acá todavía tenemos acción analgésica, pero poca. Menos, listo. Hasta acá llega. ¿Sí? ¿Qué es este corte? Es la concentración mínima efectiva para que este fármaco haga efecto. Es decir, todo esto celeste es la concentración en plasma. Nada, empieza a hacer efecto, concentración en plasma, llega al pico máximo, empieza a bajar, y a partir de acá, sigo teniendo concentración en plasma, pero para eliminar. Y todo esto no me va a hacer ningún efecto. Entonces, este sería la concentración mínima efectiva. ¿Bien? Entonces, desde que empieza a hacer efecto hasta que llegamos a la concentración mínima que va a ser útil, ¿sí? Tenemos esto que se llama ventana terapéutica. ¿Bien? Todo este espacio que tenemos acá arriba se llama ventana terapéutica. ¿Qué significa? Si yo paso este límite, es donde empiezan los efectos adversos, ¿sí? Todas las cosas que yo no quiero que me pasen de un fármaco me van a pasar si yo sobrepaso esto. Por ejemplo, en el caso de una sobredosis, ¿sí? La sobredosis es justamente eso. Esta ventana terapéutica es la dosis adecuada para vos. Una sobredosis sería sobredosificar e irte de esa ventana terapéutica, ¿sí? Por eso la vida media es importante, porque se utiliza para la dosis, para dosificar a cada persona. No todas las personas son iguales. Las dosis pediátricas son menores, las dosis para mujeres suelen ser un poquito menores porque se relacionan en kilogramos de peso, ¿sí? Solamente por eso. Las de hombres suelen ser mayores, las de ancianos suelen ser menores porque el metabolismo de un geronte es distinto y demás.
¿sí? Entonces va a variar siempre. Por eso es importante conocer la vida media según cada persona para ajustar la dosis. Si nosotros pasamos esa ventana terapéutica donde acá ya no me hace efecto, entonces aumento la dosis, puedo llegar a una sobredosis. Y de ahí viene esa palabra. Si nosotros nos sobredosificamos de cualquier cosa, ¿sí? Es donde aparecen los efectos adversos. Mientras más nos acerquemos a esto, más cerca estamos de un efecto adverso. ¿Qué son los efectos adversos? Son esas cosas que te puede provocar un fármaco, ¿sí? Que no es lo esperado. Por ejemplo, el paracetamol sirve como analgésico y como antipirético, y como antifebril. Es decir, tengo fiebre, bueno, tomo paracetamol. ¿Me duele algo? Tomo paracetamol. O me indican paracetamol, ¿sí? ¿Cuánta es la dosis diaria recomendada para un adulto? De 4 a 6 gramos por día. ¿Sí? Entonces, serían 8 pastillas de 500 o 4 pastillas de 1 gramo. ¿Sí? Por día. Se puede extender hasta 6 en un caso extremo, pero ¿qué pasa si yo me tomo 8 gramos de paracetamol al día? Sobrepaso esa ventana terapéutica. ¿Por qué? Acá lo tenemos. El efecto del fármaco, que es esto que estábamos hablando, le voy a correr esto a la persona que grababa. El efecto del fármaco desaparece cuando la concentración desciende por debajo, ¿sí?, de esta concentración mínima efectiva. Entonces acá ya no hay efecto de fármaco, sea cual fuere. ¿Bien? Y la meta terapéutica, que es el objetivo que tiene el médico cuando indica un fármaco, es obtener y mantener una concentración dentro de esta ventana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo doy una dosis muy baja, por ejemplo, a una persona que pesa 100 kilos, le indico medio paracetamol de 500, va a hacer esto. ¿Sí? No va a llegar a cubrir esas necesidades porque ni siquiera va a ingresar a la ventana terapéutica. Lo que quieren hacer los médicos es ajustar una dosis para que vos llegues acá, tengas un pico máximo, ¿bien? Y una vez que el fármaco llega a su concentración mínima efectiva, por ejemplo a las 8 horas, vos te tomes otro. Y vuelva a cumplirse esto. A las 8 horas tomaste el segundo, pasa esto. A las 8 horas desaparece el efecto de la segunda pastilla y volvés a tomar otra. Entonces, la intención es entrar en esta ventana terapéutica y mantenerse acá. ¿Sí? Olvidémonos de que esto existe y de que esto existe. La intención es hacer esto reiteradas veces dentro de esta ventana. ¿Sí? Con la intención de mantener al mínimo estos efectos adversos. Es decir, si una persona tiene muchísimo dolor, por ejemplo, una persona con un cáncer terminal tiene muchísimo dolor, ¿sí?, los oncólogos le van a ajustar la morfina para que llegue lo más cerca, ¿sí?, del límite de la ventana terapéutica sin pasarse. Eso lo calculan con las dosis, con la vida media, con los kilos del paciente y demás. Y la intención es mantenerlo acá, ¿sí?, que llegue siempre al límite de la ventana terapéutica, que se encuentre dentro, ¿sí?, ni por arriba ni por abajo, y mantenerlo. ¿Por qué? Porque al mantener este nivel, esa persona va a estar analgesiada, va a estar con analgésicos en forma continua y no va a tener dolor. Entonces la meta terapéutica es esa, es mantener una concentración, obtener y mantener dentro de esta ventana. ¿Sí? Y esto se lo puse porque no está en el módulo y es importante que sepan esto. Está algo relacionado a lo que les decía al principio. Con eso estaríamos concluyendo a grandes rasgos lo que sería la farmacocinética, ¿bien?, que era ADME, absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción. Y ahora vamos a pasar a la otra parte que es la farmacodinamia, ¿sí?, que hablamos de que son esas cosas que el fármaco le hace al cuerpo, ¿sí? El mecanismo de acción es lo que ese fármaco va a hacer, cómo trabaja, cuál es el mecanismo para que ese fármaco actúe. Por ejemplo, el mecanismo de acción del paracetamol es que es analgésico y antiinflamatorio y antifebril, ¿sí? Ustedes, si agarran cualquier prospecto, se van a encontrar con mecanismo de acción, lo primero, usos
o principio activo. ¿Sí? Son básicamente las mismas cosas. Y ustedes ahí van a entender para qué sirve cada uno de los fármacos. Entonces, si tienen una caja de alguna pastilla, los fármacos tienen un mecanismo de acción. ¿Qué es eso? Sirven para algo en particular. ¿Bien? Por ejemplo, si estás teniendo una convulsión, no sirve de nada que yo te dé un paracetamol, porque ese paracetamol no actúa como anticonvulsivo. ¿Bien? Si te duele la cabeza, no sirve de nada que te dé un anticonvulsivante, porque no sirve para eso. Ese es el mecanismo de acción. Darlo para lo que se usa. ¿Sí? Entonces, esos mecanismos de acción, ¿sí? Cada cosa para la que sirve un fármaco, necesariamente va a necesitar... ¿Alguien escribió? ¿Me escucho mal? ¿Todos me escuchan mal? No. Perfecto. Podés desactivar la cámara si la tenés, creo que era Gabriela que me escribió, porque tal vez desactivando la cámara consumís menos recursos de internet y se levanta un poco la señal. Entonces no sabría cuál es el problema. De todas formas hay un compañero que lo está grabando, así que al menos esta parte que tal vez se te complica escucharme, lo puede grabar bien. Como decía, este mecanismo de acción va a necesitar un receptor. ¿Sí? Como hoy hablábamos del arco y la flecha, o la flecha y el blanco, mejor dicho, ¿sí? Ese receptor va a ser esa parte del organismo que se va a encargar justamente de recibir ese mecanismo de acción del fármaco. Si el fármaco funciona como analgésico, nosotros tenemos receptores analgésicos, ¿sí? Justamente para captar ese mecanismo o ese principio activo. Siempre, entonces sepan que el receptor está dentro del cuerpo y que el mecanismo de acción es aquello para lo que sirve el fármaco. Realmente, si entienden, lo van a comprender tal vez un poco más cuando lean un prospecto, que ahora se los muestro antes que nos vayamos, ¿sí? Todos los fármacos, todos sus principios activos se van a ligar, se van a unir a estos receptores que tiene el cuerpo, ¿sí? Todos estos receptores, ¿sí? Van a tener el nombre de agonistas. ¿Qué es el agonista? Es el receptor, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer lo que es un agonista? Porque más que nada nosotros necesitamos saber lo que es un antagonista. ¿Qué es el antagonista? Aquella cosa que crea justamente lo contrario, ¿sí? Si nosotros acá tenemos un fármaco, y acá tenemos el receptor propio para ese fármaco, ¿qué va a hacer el fármaco? Esto, y se va a dirigir acá, ¿sí? El antagonista, ¿qué va a hacer? Va a bloquear a este receptor, ¿sí? Entonces, cuando el fármaco quiera venir acá, un antagonista lo que va a hacer es bloquearle el camino, y este fármaco no va a poder llegar, ¿sí? Por ejemplo, para que se den una idea, es básicamente como un antídoto, ¿sí? Si nosotros acá tenemos un veneno, y acá tenemos una persona común, ¿sí? Y este veneno llega a esta persona, ¿qué va a hacer? La va a envenenar. Este antagonista, que sería el antídoto, ¿qué va a hacer? Va a luchar contra ese veneno, ¿sí? Y va a bloquear el efecto venenoso en la persona. ¿Se entiende? Profe, Va a disminuir su antagonista- efecto. el ¿Cómo? antagonista entonces sería la cura. No la cura. El antagonista lo que No, hace va a es disminuir el efecto. va a bloquear el efecto de un fármaco. Ah, Está bien. ¿Sí? Va a hacer como Va a una bloquear. barrera, ¿sí? Va a aparecer como una barrera, por eso les puse el ejemplo del veneno y el antídoto. ajá. Va a funcionar como una barrera para que Ah. este fármaco deje de actuar mal contra esta persona. Entonces el antagonista va a venir y va a bloquear esa acción. Por ejemplo, no es importante que recuerden ahora los nombres, pero las benzodiazepinas, ¿sí? Que es un grupo de fármacos que son todos los que terminan en PAM o LAM, como midazolam, clonazepam, alprazolam, que son algunas que tal vez conocen, el Alplax o el clonazepam, ¿sí? Son benzodiazepinas.
Las benzodiazepinas son sedantes hipnóticas, ¿bien? Son sedantes y te van a dejar como hipnotizado justamente porque tiene ese mismo propósito. Funcionan como relajantes y lo que tienen es que deprimen el sistema respiratorio. No es que lo dejan triste porque lo deprimen, sino que lo agotan y lo dejan sin funcionar, ¿sí? Entonces, cuando una persona toma una benzodiazepina, o se excede la dosis realmente de benzodiazepina, lo que pasa es que esa benzodiazepina lo va a sedar, lo va a hipnotizar y le va a deprimir el sistema respiratorio. Si tenés el sistema respiratorio, los pulmones, funcionando poco y nada, y además estás sedado e hipnotizado y no te das cuenta que no estás respirando bien, te morís. Así de simple, ¿sí? El antagonista de las benzodiazepinas, ¿sí? Se llama naloxona. ¿Qué va a hacer la naloxona? Nosotros le administramos naloxona a esta persona, ¿sí? Y esa naloxona lo que va a hacer es cortar ese efecto sedante, hipnótico y depresor del sistema respiratorio, ¿sí? Va a bloquear el efecto de esta benzodiazepina que yo tenía acá. ¿Se entiende? Así funcionan los antagonistas. ¿Bien? Los opiáceos o los opioides, que vienen de la familia de la morfina, ¿sí? Morfina, tramadol, que tal vez alguna vez tomaron tramadol en pastillas, o fentanilo, que es con lo que se murió Ford, o lo mataron a Ford, y con lo que lo mataron a Michael Jackson y a Prince y un montón más, que son fármacos analgésicos muy potentes, ¿sí? Tienen también un antagonista que se llama flumazenil, ¿bien? Cualquier opiáceo lo que va a hacer es calmar muy potentemente el dolor en esta persona, y el antagonista, que es el flumazenil, lo que va a hacer es cortar ese efecto también analgésico y sedante, ¿sí? Entonces... Ok, ¿se cayó algo dentro de mi pieza? Muy bien, muy raro todo. Bien. Sí, un fantasma me está visitando. Sí. ¿El agonista qué sería? El agonista sería el fármaco propio. ¿Sí? Cualquier fármaco con su mecanismo de acción que va a ir directamente a un receptor es el agonista. Y el antagonista justamente es antiagonista. ¿Bien? Es anti este fármaco, ¿sí? Lo que va a hacer es bloquear el efecto de este agonista. Así de simple, ¿sí? Y ahí les puse dos ejemplos para que entiendan más o menos con lo que son las benzodiazepinas y los opiáceos, que no es importante que lo sepan ahora, solamente es un ejemplo. ¿Bien? Buenísimo. Ya estamos terminando, quédense tranquilos. Reacciones adversas, ¿sí? Son todas aquellas cosas que nosotros sabemos que nos puede provocar un fármaco, pero que no es lo que esperamos. Por ejemplo, si tomamos paracetamol, volvamos a ponerlo como ejemplo, nosotros lo que esperamos que es o que nos desinflame algo, o que nos baje la temperatura, o que nos calme el dolor de algo, ¿sí? Pero una reacción adversa o un efecto adverso que puede causar el paracetamol, por ejemplo, es náuseas, vómitos, incluso muchas veces tienen algo que se llama efecto rebote, que es, si tomas un fármaco para que, por ejemplo, dejar de vomitar, lo que te puede causar es vómitos, ¿sí? Si nosotros tomamos un fármaco para la hipertensión, porque una persona tiene la tensión arterial alta, ¿sí? ¿Qué puede causar? Hipotensión extrema, ¿sí? Justamente lo tomamos para hipotensar, pero un efecto adverso es que esa tensión se vaya muy al pasto, muy al piso. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado con los efectos adversos o secundarios. Si tomamos, por ejemplo, dipirona, ¿sí? La dipirona es la clásica novalgina, es uno de los mayores fármacos con reacciones alérgicas como efecto adverso. Muchas personas hacen reacciones alérgicas a la dipirona, a la novalgina. Entonces es importante preguntarle antes, nos ingresa un paciente con fiebre, le preguntamos, ¿sos alérgico a algo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una alergia es un efecto adverso. ¿Sí? Una alergia lo que puede causar es un edema de glotis, que es la glotis, es esa compuertita que está en la garganta. Si se inflama, si se hincha, tapa el paso a la vía respiratoria, la persona no respira, la persona se muere por una reacción alérgica grave. Así de simple. Entonces preguntar
si es alérgico a algún fármaco, justamente por las reacciones adversas que puede llegar a tener. ¿Sí? Ahora se los muestro en un libro, así lo comprenden bien. Los efectos teratogénicos son básicamente todos aquellos malformaciones congénitas, alguna enfermedad congénita, o lo puede matar, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los efectos teratogénicos, cuando afectan el desarrollo normal del feto. ¿Sí? Entonces, atenti con eso de tomar cualquier cosa si estás embarazado, si querés estar embarazada, mujeres. Y por último, el último concepto que vamos a ver hoy es la iatrogenia. ¿Sí? ¿Qué es la iatrogenia? Es cuando se causa un mal por administrar un fármaco. Por ejemplo, si nosotros nos sobrepasamos en una dosis, tiene indicado 100 miligramos de X cosa y le pasamos 500 miligramos de X cosa, ¿qué podemos hacer? Causar reacciones adversas graves, ¿sí? Entonces estamos causando o estamos provocando iatrogenia, que es causar mal por una mala administración, ¿sí? Sea una mala indicación médica, sea una mala interpretación de la persona que lo administró y demás, ¿sí? Cualquier efecto secundario que se cause por la mano de un ser humano, ¿sí? Se considera como iatrogenia, y pasa muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, un acceso venoso periférico, una vía, un suerito, como quieran decirle, hay que tener cuidado cuando se administran ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos administrando potasio, ¿sí? Cloruro de potasio, que es Lo matamos. un electrolito, no lo matamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pasa diluido, se pasa en un determinado tiempo y demás. Pero si nosotros no respetamos esa dilución y no respetamos ese tiempo de administración, podemos causar o una necrosis química. ¿Recuerdan las necrosis que habíamos visto en úlceras por presión grado 4, cuando el tejido ya está negro, está necrosado? Bueno, se puede causar lo mismo, pero química. Esa necrosis química es porque administramos, por ejemplo, el potasio rápido o mal diluido. ¿Sí? O el ibuprofeno, ¿no? También. Ibuprofeno endovenoso. Exacto. Sí. O los antibióticos que los pasan en jeringas de 10. Esas bestialidades que he visto que hacen. Los antibióticos como mínimo van diluidos en 100 mililitros y algunos hasta en 300 mililitros. Y hay personas trabajando de esto que lo pasan en 10 mililitros, y es una bestialidad. Entonces, ¿qué pueden causar? Una necrosis química. Esa necrosis lo que va a hacer es matar tejido vivo de una persona, de una extremidad, por ejemplo, de una mano, y si ese tejido no se recupera, se puede amputar esa mano. Iatrogenia, ¿sí? Y cosas por el estilo van a encontrar un montón, ¿sí? Bien, con esto estaríamos terminando lo que es la presentación propiamente dicha. Y acá les quiero mostrar, antes de que nos vayamos, acá. ¿Dónde estabas? Sí, me gusta. Este es un libro que se llama Vademecum, ¿sí? Los Vademecum son libros que recopilan toda la información de todos los fármacos que están actualmente en circulación, ¿sí? Y nos brindan toda la información necesaria. ¿Qué es esto? El grupo farmacológico, por ejemplo, acá tenemos, este es la droga, que es el fentanilo, el que le contaba con el que mataron a Ford y a Michael Jackson y demás. Acá nos dice qué es, ¿sí? Pertenece al grupo de los opioides, el efecto analgésico se produce por unión de los receptores específicos, la. ¿Qué indicaciones tiene? ¿Para cuándo se indica? Analgesia perioperatoria, ¿sí? Sea antes, después o durante una operación, para inducción y mantenimiento de la anestesia, es decir, para inducirte, para
acercarte a que estés anestesiado y para mantenerte anestesiado, y para situaciones agudas de dolor intensos como posoperatorios, quemados, un politrauma, dolor crónico por cáncer y demás. En pacientes en cuidados intensivos bajo anestesia respiratoria mecánica para facilitar la adaptación al respirar y demás, ¿sí? Esto es para cuando nos indican que lo usemos. Y les explico esto porque así funcionan también los prospectos que ustedes encuentran en las cajas de cualquier pastilla o de cualquier gota o de cualquier spray que tengan, ¿sí? Efectos adversos. Al igual que con otros opioides, los efectos adversos más frecuentes son depresión respiratoria, náuseas, vómitos, prurito. Prurito es sarpullido, retención urinaria y demás, ¿sí? Y estos son los efectos adversos que estábamos viendo acá, las reacciones adversas. Las cosas que pueden pasar por administrar este fármaco, que lo tenemos como analgésico. Puede causar todo esto, ¿sí? Y un par más de cosas. Farmacocinética, que es lo que estuvimos viendo recién. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si se administra por bolo intravenoso o por infusión directa intravenosa, se logra un efecto en 2 o 3 minutos. Bien, entonces ahí hablamos de el tiempo de acción, de la ventana terapéutica y todo lo que estuvimos viendo recién. La duración varía según la cantidad del fármaco administrado, que también es la vida media que estuvimos hablando. Contraindicaciones, precauciones o interacciones, esto es cuando no se puede usar contraindicación. Precauciones es cuando debes tener cuidado. E interacciones es qué pasa si lo mezclas con otro fármaco. ¿Sí? Siempre préstenle atención a todo esto. ¿Cuándo no lo podés hacer? ¿Con qué tenés que tener cuidado? ¿Y qué va a pasar o qué te podés encontrar si lo mezclas con otro tipo de fármaco? Tienen toda la información, por supuesto. Embarazo y lactancia, ¿qué pasa? No se dispone de adecuados estudios clínicos, Algunos vademecum tienen clasificación de grados de teratogenicidad, ¿sí? ¿Qué tan teratogénico es un fármaco? A, B, C o D. Posología, que es lo que hablábamos también hoy, de que la vida media es importante para decidir la dosis, o la posología, ¿sí? También lo encuentran, posología es igual a dosis, te dice cuánto tenés que administrar, sea adulto, lactante o niño, y de dónde se sacó, ¿sí? Entonces, ¿tienen que tener este libro? ¿Tienen que usarlo de memoria? ¿Tienen que imprimírselo? No, para nada. ¿Es bueno tenerlo como dato de consulta? Por supuesto que sí. Tenés todo, absolutamente todo. Son 1300 páginas. Este es el Formulario Terapéutico Nacional de Argentina. La última edición, que es el año 2015 a 2018. ¿Sí? Es la más nueva. ¿Está en el campus, profe? No, esto lo descargué hoy. Si quieren se los comparto. No lo impriman para nada. No lo vamos a usar para nada. Absolutamente para nada. Pero si lo quieren tener está buenísimo porque tienen todos los fármacos. Que nos sirve. Nos sirve. Cero drama. Por ejemplo, el melocicán con la marihuana puede producir un shock anafiláctico y eso. No sé si esta edición tiene el uso. No sé si tiene el uso de la marihuana porque realmente no lo chequeé todavía. Lo descargué 1 hora antes que empecé con ustedes. Pero habla de eso, la intención es esa. Tienen ese libro, tienen estos libritos así, que son vademecums físicos. Este, por ejemplo, al ser una edición de bolsillo, no es tan completo. Tiene la misma cantidad de fármacos, tiene los mismos fármacos, pero está un poco más resumido. Y tienen esta misma versión en tamaño grande. En tamaño grande sí es exactamente igual que este vademecum que les mostré. Este vademecum creo que se lo pueden comprar a la Confederación Médica Argentina. Se los envían, no sé cómo hacen. Pero está disponible para comprar. ¿Lo tienen que comprar? No, para nada. Este me lo compré porque lo quería, nada más. Pero eso, se lo voy a compartir solamente para que lo tengan. No lo vamos a usar jamás en la materia, jamás. Tal vez les recomiendo que lean, que busquen alguno, pero nada. Nada de uso propio de la materia y nada de eso que entre en el examen. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Perfecto. Les voy a compartir también el libro este que yo les decía que utilicé como complemento.
No porque lo vaya a usar para los parciales. Para el parcial les aseguro que va a entrar todo lo que está en el módulo solamente. ¿Sí? Y esto se los digo para que no se impriman este libro porque es muy, muy grande y les va a salir carísimo y no lo van a usar más que para una u otra aclaración. Ya les digo cuál es. Este es el libro del que yo saqué los gráficos y demás. Es, sin duda y por lejos, el mejor libro de farmacología que se pueden encontrar. Goodman y Gilman, las bases farmacológicas de la terapéutica. La última edición está como 15 lucas, así que ni piensen en comprarlo. Tiene 2000 páginas, ni piensen en imprimirlo. Se los paso como consulta. Acá también están los gráficos que había usado y el capítulo 1, solamente el capítulo 1 habla de, este es el que usé yo, y acá está el otro. El capítulo 1 habla de farmacocinética y farmacodinámica, que es lo que vimos hoy. Saqué un par de cosas de acá, no saqué todo, así que no se maten tampoco leyendo esto. Pero al que lo quiere tener, bienvenido sea. No, por mí ningún problema. Bien, chicos, chicas. Nos vemos la semana que viene. Ahora ya les comparto todo esto. Recuerden que por el campus tienen que ingresar. Gracias. Nos vemos. profe. Bueno, Buena gracias. Nos cursada. vemos.